Y leímos Jeremías 29:11. And we read Jeremiah 29:11. Y mira lo que dice Jeremías 29:11. Dice, Read on the screen. si lo ponen en el screen, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Es decir, Dios tiene planes para ti. God has plans for you. Él sabe cuáles son los planes para tu vida. He knows the plans He has for your Muchas life. veces ni tú ni yo sabemos cuáles son nuestros planes, Many times you and I don't know the plans. pero Dios sí sabe cuáles son tus planes. But God does know your plans. Perdón, ¿cuáles son sus planes? Meaning His plans. Amén. Entonces, son planes para lo bueno y no para lo malo. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, cuando te está pasando algo malo, So when something bad's going on, esos no son los planes de Dios para ti. those aren't God's plans for you. Quizás fueron decisiones que tú tomaste en la vida Maybe they're decisions that you que made te in life trajeron una consecuencia mala, that brought a bad pero consequence. no son los planes de Dios para tu vida. But those are not God's plans for your Dios life. no es hombre para que mienta, God is not a man to ni lie, hijo de hombre para que se arrepienta. nor a son of man to repent. Es decir, la palabra de Dios es verdad. Which means that the word of God Y is si Él true. está diciendo que Él tiene planes de bien para nosotros, And if He said that He has good plans for us, quiere decir que son planes de bien. that means that they're good ¿Cuántos plans. dicen amén? How many say amen? Repite conmigo. Repeat after me. Di: Señor, Say, Lord, gracias thank you por los planes de bien for the good plans que tienes para mi vida. you have for my Y life. mira más adelante lo que dice. Let's read more. Entonces dice el Señor: son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, no importa lo que estés pasando, This means that it doesn't matter what you're going Dios through. tiene un futuro para ti. God has a future ¿Alguna for vez you. has escuchado que alguien ha dicho: ese muchacho no tiene futuro? Have you heard someone say that guy has no future? ¿Alguna vez has escuchado personas que dicen: mira cómo va, ese muchacho no tiene futuro? They said that guy, he has no future. Eso es lo que la gente dice, That's what people pero say, no lo que Dios dice de ti. but not what God says about Dios you. dice que Él tiene un futuro para ti God says He has a y que future tiene una for you esperanza. and hope. Así es que no importa cuál es tu situación, So your situation doesn't no matter, importa por qué estés pasando en este momento, nor whatever you're going no through, importa si no tienes ni un penny en la bolsa, or if you don't even have a penny in your Dios wallet, tiene un futuro para tu vida God has a future y for tiene you, una esperanza. and He has hope. ¿Cuántos dicen amén? How Dale many un say aplauso a amen? Dios. Give God an applause. Entonces, de eso es de lo que hemos estado hablando en estas semanas. So we've been talking about Quiero this. motivarte a que no te desesperes. I want to motivate you Quiero not to be motivarte a que desperate, sigas tocando puertas. for you to keep knocking doors. Quiero motivarte a que vayas con el comité estudiantil. I want you to motivate you to go to the student committee. Ellos te van a poder ayudar cuando no sepas qué hacer con respecto a dónde tocar una puerta para una beca. They're going to be able to help you when you don't know what to do when you want a scholarship. Ellos te van a poder ayudar. They'll be able to help you. ¿Cuántos necesitan ayuda en esa área? Levanten su mano. Raise your hand if you need help in that Levanten area. su mano. Raise Bien, your hand. levántenla bien arriba. Lift it Ok, higher. muchachos, aquí hay trabajo. There's work here. Y afuera está la mesa donde los muchachos van a poder atenderles y And the servirles. table will be out in the lobby to help you. Pero en este día yo quiero hacer una pausa a esta enseñanza que hemos estado trayendo. So I want to bring a hold to the teaching we've been bringing. Y esa enseñanza yo le quise poner el poder del servicio. And we're going to talk about the power of service today. ¿Cuántos saben que hay poder en el servicio? How many know that there's power in serving? ¿A qué tipo de servicio me estoy refiriendo? What kind of service am I referring to? La Biblia nos enseña The Bible teaches us que fuimos creados para servir, that we were created to serve, no solamente para venir y estar sentados. not just to come and sit down. Hay un tiempo para todo. There's a time for Ahorita hay everything. un tiempo para que estés sentado, There's a time for you to pero hay sit un tiempo down, también para que puedas servir. but there's also a time for you to serve. Entonces la Biblia nos creó para poder servir. So the Bible says that we were created to serve. Entonces por eso yo siempre he dicho And that's why I've always que said el que no sirve, that whoever doesn't serve, no sirve. doesn't serve. Dile al que está a tu lado: Tell the person next to you, ¿sirves o no sirves? are you going to serve or are you not going to serve? ¿Vas a estar aquí el domingo para servir Are you going to be here Sunday to serve? o vas a estar aquí el domingo para no servir? Or are you going to be here Sunday so that you don't serve? ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? Dile al que está a tu lado: Tell the person next to you, el que no sirve, the one who doesn't serve, no sirve. doesn't serve. Porque no es el plan de Dios para ti. Because that's not God's plan for you. Dios nos creó para servir. God Amén. created us to Mira lo que serve. dice la Biblia en Mateo 20:28. Quiero que lo lean conmigo. Look what the Bible says in Matthew Biblia 20:28. Read on the screen. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el mayor ejemplo que tenemos del servicio, ¿quién es? The greatest example of service that we have Jesús. is Jesus. Él no vino para ser servido, sino para servir. He didn't come to be served, but to serve. Entonces es bien importante So it's very important que ese es el mismo propósito que Dios tiene para nosotros. for you to have that same purpose from God, Servir. to serve. Dite tú mismo: Tell yourself mí mismo, and myself, Dios te creó I was created para servir. to serve. Amén. Entonces en este tiempo el servir, So in this time sobre serving, todo en los jóvenes que no están acostumbrados, above all in the young people that muchos de los jóvenes no están acostumbrados a servir, are not used to serving, piensan que el servir es humillante, they think that serving is humiliating. piensan que el servir They think serving
Te hace sentir como que fueras un gato, Makes you feel like a cat una criada, un sirviente. or a slave, a servant. Muchos lo dicen. Many say it. Entonces, básicamente piensas que el servicio es humillante You think that serving is y por eso a humiliating, veces no quieres servir. and that's why you don't want to serve Entonces, nos sometimes. gusta estar más en posiciones de autoridad We'd rather be in positions of authority que en posiciones de servicio. than positions of service. Y hoy por hoy hay muchas personas And that's why there's many people que se les olvidó seguir sirviendo that forgot to keep serving, y se les olvida que están en la posición que están and they forget that they're in the position they are porque today primero sirvieron. because they first served. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir So what do I want to tell you con esto? with this? Quiero enseñarte que en el reino de Dios, I want to show you that in God's Y en kingdom esta iglesia, and in this church, todos aquellos que están en las más altas posiciones all those who are in the higher levels or positions están ahí porque primero sirvieron are there because they first y served porque siguen sirviendo. and because they continue to serve. Y quien está en la más alta posición And those who are in the highest position es porque el que es el que más altamente ha servido. is the one that has served the most. ¿Cuántos me están entendiendo ahí? How many understand me there? Dile al que está a tu lado. So tell the person next to you. ¿Quieres llegar lejos? You want to go far? Sirve. Serve. Amén. Amen. El ejemplo más claro que yo tengo es Jesús en la Biblia, The clearest example I have is pero tenemos un Jesus. ejemplo claro también aquí en la casa, que son nuestros padres espirituales. But we also have a clear example who is our spiritual Y parents. muchos de ustedes quizás no conocen la historia, And many of you might not know the story. conocen la gloria, You know the conocen glory. todo lo que ya está hoy You aquí, know everything that's here pero already. no conocen todo lo que han pasado. But you don't know everything they've been through. Pero a mí me tocó ver, But I cuando saw estábamos en la bodega pequeña en la Renate, when we were in the small me warehouse. tocó ver cómo el pastor Guillermo, porque es más, en ese tiempo era el hermano Guillermo, When I saw Brother Guillermo cómo recogía la basura. pick up trash. Cuando la gente salía, ustedes saben cómo somos los hispanos, bien limpios. You know how us Hispanics Y lo are, digo we're por so fe. clean, and I say it by faith. Y puedes ir a algún supermercado hispano You might go to a Hispanic y vas a ver supermarket cómo está el parking a las 8 de la noche. and you'll see the parking lot at 8 p.m. ¿Cuántos han ido a un supermercado hispano? How many of you have gone to a Hispanic ¿Cuántos han visto cómo supermarket está el parking? and you've seen it? Bien limpio, ¿verdad? It's really clean, right? Declarémoslo por fe. Let's declare it by faith. Ok, entonces, así era la iglesia. La gente salía y estaba todo sucio. So the church was like that. It was dirty. Pero a mí me tocó ver al apóstol So I saw the cuando apostle todavía no era ni el pastor principal de la iglesia, when he wasn't even the senior pastor yet, levantando basura, picking up trash, metiéndola al tambo de basura. putting it at the Y dumpster. como era mucha basura, And when it was a lot of se tenía trash, que subir y yo lo vi metido en la basura, aplastando la he would basura. have to jump in there and stomp on the trash. Cuando ya nadie estaba en la iglesia. And this happened when no one was in church Cuando ya anymore. éramos los últimos en irnos de la iglesia. When we were the last ones Y to leave probablemente a church. anciano Raúl le tocó ver eso. And Elder Raul also saw that. Yo no sé a quién más le tocó ver eso de los que estamos aquí. I don't know who else saw that. Pero él hacía eso cuando nadie lo veía But he would do that when no one y would see cuando la him. gente también lo veía. And when people would also see Pero him. ¿sabes quién sí lo estaba viendo? But you know who was actually seeing him? Dios. God. Quizás muchos de ustedes no saben, hoy hay mucha gente que vende la actividad aquí afuera, que hace las pupusas, que hace los tacos. You see a lot of people do the pupusas and Pero tacos out en there. ese tiempo la hermana Dinora But in that time, Sister La profeta Dinora Dinora, who is now Prophet era Dinora, quien hacía las pupusas. was the one who would do the Y tú la pupusas. veías con un mandil. And you would see her with Y a estaba mantle. sirviendo. And you would see her serving. Y mira hoy la posición que Dios les ha dado. And now look at the position El that lugar they've que Dios received. les ha dado. The place that they've received. No siempre estuvieron ahí. They weren't always there. Primero sirvieron. They first served. ¿Qué es lo que te quiero decir? What do I want to tell Que you? quien tiene la posición más alta That who has the highest position es porque es el que más ha servido. is the one who has served the most. Tú no siempre vas a estar ahí. You won't always be there. ¿Sabes de qué depende eso? You know what that depends on? De tu servicio. Your service. Dile al que está a tu lado. Tell the person De next tu to you. servicio depende Your service hasta donde depends, Dios te quiera llevar. determines how far God wants to Entonces take you. quiero que entiendas esto. I want you to understand Es más, this. repite conmigo. I want you to repeat after me. Toda grandeza All greatness empieza con el servicio. starts with service. Si quieres llegar lejos, If you want to go far, hay que servir. we need to serve. Amén. Amen? Y eso es lo que quiero enseñarte hoy. Número 1, So number one, quiero enseñarte que el servicio te da propósito. I want to teach you that service gives you Y purpose. voy a ir bien rápido, I'm going to go quickly porque tengo que terminar rápido. because I need to finish Pero quickly. quiero que lean rápidamente conmigo ahí. Read on the screen quickly Mateo with me. 9, 35, 38. Matthew 9:35 through 38. El propósito de Dios, God's el purpose. propósito de Jesús, Jesus' purpose era venir a la tierra para servir, was to come to earth to serve, no para ser servido. not to be served. Mira, dice, y Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Estaba sirviendo. He was serving. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vamos a un retiro, ¿para qué vamos? Why do we go to retreats? Para servir.
To para serve. proclamar la palabra, To proclaim para the orar word. por los enfermos, To pray for the para sick. liberar a los cautivos. To deliver the captive. Eso nos da propósito, ¿cierto o no? That gives us purpose, right? Eso es lo que hacía Jesús también. That's what Jesus would Versículo do. 36 dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. 37. Verse 36. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Es decir, hay mucho trabajo. There's a lot of work. Hay que seguir predicando. We need to continue to Hay que preach. seguir orando por los enfermos. Let's keep praying for the Hay sick. que seguir limpiando la iglesia. Let's keep cleaning the Hay que church. seguir dando la bienvenida a la gente. Let's keep welcoming Porque esa people. gente viene confundida. Because those people come Esa confused. gente a veces se animó a venir. They were encouraged to Y eso come. ya fue un paso grande para ellos. And that was a big step for them. Porque a lo mejor nunca habían visitado una iglesia. Because they maybe have never gone to a Tomaron church. el paso de fe de venir, They took a step of faith to come, quitándose miedos, taking away fears, temores, other fears, vergüenza. shame. Pero si se animaron a venir a la iglesia, But if they dare to es come to porque church, saben que tienen una necesidad. it's because they have a need. Y cuando tú los ves y están confundidos, And when you see them and they're tú confused, tienes que servirles con compasión, you need to serve them with con compassion amor. and with love. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? How many understand? Entonces Jesús dijo: wow, la cosecha es mucha. So Jesus said the harvest is Hay big. mucha gente a la cual hay que servir, There are many people to serve, pero los obreros son pocos. but the workers are few. Los domingos es mucha gente la que hay. There's a lot of people Hay on mucha Sunday. gente la que viene. A lot of people that Hay come. mucha gente la que usa los A baños. lot of people that use the Hay mucha restrooms. gente la que ensucia la A lot carpeta. of people that get the carpet dirty. Pero hay pocos sugieres. There's very little ushers. Hay pocos servidores. There are few servers. Entonces yo quiero motivarte So I want to motivate you a que entiendas que el servicio te da propósito. to understand that service gives you purpose. No te denigra. El servicio no te avergüenza. Service does not put you to El shame. servicio no te hace menos. Doesn't make you El less. servicio te hace más. It makes you more. El servicio te engrandece. It makes you greater. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces el 38 dice: So verse 38. así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus iglesias, a sus campos. ¿Cuántos creen que es necesario servir? How many believe that it's important, necessary to serve? Entonces básicamente nada en tu vida va a producir Nothing in your life will lo que produce produce el servicio a Dios. what service to God ¿Y sabes produces. cómo le servimos a Dios? And you know how we serve Him? Sirviéndole a otros, By serving others. sirviéndole a otras personas. By serving other people. Pero ¿sabes por qué a veces no podemos servir But you know why we can't serve como sometimes? quisiéramos? As we O want simplemente no podemos servir Or simply we can't serve? porque nuestra vida está toda enredada Because our life is a mess. y te sientes indigno hasta de darle la mano a alguien. And you feel unworthy even to give somebody a Porque eras handshake. fuego aquí enfrente. Because you used to be fire Eras up fuego here. predicando la palabra. You used to be fire when you Eras preach the fuego word. evangelizando. You would be fire when Eras you fuego evangelize. orando por la gente y sanaba. You'd be fire when you pray and the people would be healed. Y de repente perdiste tu pasión. And suddenly you lost your passion. ¿Sabes por qué? You know why? Porque dejaste de servir. Because you stopped Y serving. el que no sirve, And the one who doesn't serve, no sirve. doesn't serve. Y el que deja de servir, And the one who stops poco a serving, poco va perdiendo su propósito. little by little loses their purpose. Oh, no, pastor, es que tengo mucha tarea. Oh no, pastor, I have a lot of homework. Oh, pastor, tengo demasiado trabajo. Oh, I have a lot of work, Ya no pastor. tengo tiempo para ir a la iglesia. I don't have time to go to church. Es cuestión de tiempo. It's about time. Cuando vengas con la cara When you toda come agachada with your face y como down los perros con la cola entre las patas. and with the dog because you have your tail Porque el between your legs. servicio te da You propósito. know why? Because service gives you Y purpose. porque no hay nada que pueda pagarte, And because there's nothing no hay that can dinero en pay el you. mundo There's no money que in the pueda world pagarte la satisfacción de servirle a alguien. that can pay you the satisfaction of ¿Por qué? serving Porque eso someone. nadie te lo va a pagar. Why? Because no one is going to pay that to you. ¿Cuántos me entienden? You understand? Les dije que tuve la oportunidad de conocer a un señor millonario I told you I was able to con meet el a cual millionaire estuvimos comiendo. who we were eating with, Y esta persona dijo: and this person said, yo tenía todo, I had it all. todo el dinero, tiene más de 70 restaurantes alrededor del mundo. He has more than 60 restaurants around the world. Y dijo: el dinero no sirve de nada porque yo lo tenía todo y no tenía ganas de bañarme. He said, the money is worthless because I had everything and I didn't even No feel like tenía ganas de showering. I levantarme. didn't even want to get up in the mornings. No tenía propósito. I had no purpose. El dinero no le servía. Money didn't work El for dinero him. no le daba Didn't propósito give it purpose hasta que sirvió a until he Dios. started to serve God. ¿Cuántos me entienden? How many understand? Dile al que está a tu lado: Tell the person next to you, es tiempo de servir. it is time to serve. Ahora, ¿a cuántos les gusta sentirse inútiles? How many of you like to feel useless? ¿A cuántos les han dicho: ay, eres un inútil? How many have been told Levanten before la you're mano useless? honestamente. Raise your hand if you've been told that before. Ok, bájenla. Put it down. El servicio Serving
te hace sentir útil. makes you feel useful. Eso te produce satisfacción. That produces satisfaction. Amén. Amen. Dale un aplauso a Dios. Give God an applause. El domingo, muchachos, va a haber mucha tierra que arar. This Sunday there will be a Hay lot un of land campo to bien work. grande para poder arar. There's a big Y field that we need to juntos work. como obreros And as workers, vamos a labrar la tierra. together we're going to work the Junto land. con multimedia, Together with junto con el multimedia, grupo de alabanza, together with the worship junto team, con los maestros de la escuela de niños, together with the teachers in the juntos children's con los maestros de ministry, la escuela del éxito, together with the teachers at the school of junto success, con el apóstol y la profeta. together with the apostle and Vamos a prophet. labrar la tierra We're going to work the para land cuando Él haga el llamado, so that when he makes the la call, cosecha ya esté lista. the harvest is ready. Y entonces las almas vengan a los pies de Cristo. And the souls come to the feet of Christ. Amén. Pero Amen. ¿con quién empieza? But who does it start with? Con los que están ahí en la puerta. With those who are at the No door. son los camarógrafos los que están dando la bienvenida. It's not the camera people. Son los sugieres. It's the El ushers. primer representante de Dios en la iglesia. They're the first representative of God in the church. ¿Te das cuenta qué privilegio? You understand the El privilege? primer representante ante esas personas de Dios. The first representative of God before these people. ¿A cuántos les da emoción eso? How many get excited about that? Pero a veces se ha perdido. But sometimes we've lost it. ¿Por qué? No sé. Why? I don't Yo me know. acuerdo cuando servíamos sugieres, yo me acuerdo hasta de los uniformes que nos ponía Raúl para servir. I remember the uniforms that Raul would put on us because we had to Unas serve. playeritas bien pegaditas aquí, no sé qué onda estos These muchachos. tight shirts that we used to Bien wear. pegaditas las playeras y en ese tiempo los pantalones eran bien aguados también. And in those times our pants were really saggy. Entonces me acuerdo de esas cosas, de los uniformes que teníamos para servir. I remember the uniforms we used to Pero wear when we Pastor would Eric y serve. yo fuimos sugieres mucho tiempo. Pastor Erica and I were ushers for a long time. Entonces, ¿cuántos me están entendiendo? How many understand? Ahora, quiero que entiendas esto. I want you to Es más, understand. repítetelo. I want you to repeat Di, it. servir Say, serving va más allá goes beyond de mis propios intereses. my own interests. Vuélvelo a repetir. Repeat it again. Servir Serving va más allá goes beyond de mis propios intereses. my own interests. ¿Te vas a cansar You're going to get tired sirviendo? serving? Sí. ¿Cuántos terminan cansados el domingo? Yes. How many Yo end up termino tired cansado. Sunday? I get tired. ¿Te van a doler los pies? Will your feet hurt? Sí, ¿a quién le han dolido los pies después de un servicio de Yeah, domingo? yes, how many of your feet Levanten la hurt mano. after Sunday? ¿Verdad que sí? Raise your hand. ¿Conoces a la gente que vas a atender? Do you know the people you're going to serve? No. No. ¿Van a ser groseros contigo? Are they going to be rude to you sometimes? Quizás muchos sí. Yes. ¿Te van a pagar por lo que vas a hacer? Are they going to pay you for what you do? No. No. Pero vuelvo a repetir lo que te dije. But repeat what I just said. El servir Serving va más allá goes beyond de mis propios intereses. my own interests. Eso es el servicio. That is service. Servir a otros To serve others sin esperar que te recompensen con nada. without waiting for a Porque a lo reward. mejor nunca vuelves a ver a la persona que le diste la mano. Because maybe you're never going to see the person you shook Pero hands por lo with. menos fuiste el primer representante de Dios para él en la iglesia. But at least you were the first representative of God to that person. Amén. Dale un aplauso a Dios. Give God an Voy applause. rápido. I'm going quickly. Entonces, número uno, ¿qué te dije? Servir te da propósito. Número dos, So number one, service gives you cuando purpose. sirvas, sé de ejemplo. Number two, be an example when you serve. Tito 2 del 6 al 8, nueva traducción viviente, dice la Biblia. Titus 2:6-8, read on the screen. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Servir Serving es hacer buenas acciones. is to do good Pero actions. sobre todo mira lo que está diciendo. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que seamos ejemplo para quienes, dice. We need to be an example to who, does it say? ¿Qué dice al principio primero? What ¿Qué does it dice? say in the beginning? Ahí en el primer versículo dice, del mismo modo anima a los hombres jóvenes The young a vivir men. sabiamente. Encourage them to live wisely. Ok, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Hay mucha gente There are many people que no da un penny por los jóvenes. that will not give a penny for the young people. Que para ellos los jóvenes no sirven para nada. To them, young people are worthless. Que para ellos los jóvenes son un desastre. To them, young people are a Que disaster. para ellos los jóvenes solamente quieren levantarse a las 12 de la mañana. To them, young people want to get Que up para at ellos 12, los jóvenes no sirven ni para servir ni para limpiar en su casa. that they're work for nothing and they're no Que good at para ellos los anything. jóvenes solamente sirven para estar atrás de la televisión estando jugando. They think young people are only good to play video games in the Que television. para ellos los jóvenes solamente quieren andar en fiestas. That they think that young people only want to be at parties. ¿Cuántos entienden eso? How many understand
that. Entonces hay mucha gente que no da un penny por los So many jóvenes people don't even give a penny for the porque young dicen que people son flojos because they think they're lazy por cualquier razón. or any other reason. Pero este domingo tenemos una buena oportunidad But this Sunday we have a good opportunity de mostrarles lo contrario. to show them the opposite. Que los jóvenes sirven That young y people que do son una serve. nueva generación. And they're a new Que no son los que generation. se quedan en la cama hasta las 12 del día, They're not the ones that stay in sino their que bed vienen till a 12 servir a p.m. Dios porque es el día del Señor. But they come to serve God because it's the day of the Lord. Amén. Amen? Ahora, dice que seamos de ejemplo. So it says to be Yo an quiero hablar example. directamente a los líderes. I want to talk directly to the leaders. Líderes de Casa de Paz, Hop leaders. mentores, Mentors. seamos de ejemplo. Let's be examples. Ya no menciono los ancianos porque los ancianos de la red Nisi todo el tiempo están sirviendo. I don't mention the Todo el elders domingo están sirviendo. because they serve every Más bien Sunday. necesitan un break. Instead, they actually need Pero a break. mentores y líderes de Casa de Paz, But hop leaders and mentors, vengan a servir. come and serve. Sean de ejemplo a esos jóvenes que están en tu Casa de Paz. Be an example to the young people in your Muéstrales el house. servicio. Show them service. Incluso aquellos escuderos que solamente les gusta estar atrás del apóstol y de la profeta. Even the armor bearers don't only like No to be porque es behind malo. the prophet and apostle. Pero vente a servir también, Duquier, cuando te toca dujear. It's not bad, but come and serve when you need to serve as an usher. Es más, too. el domingo que nos toque dujieres, In fact, when it's Sunday, solamente ponemos un escudero, we just put one armor uno con bearer, el apóstol y otro con la profeta. one with apostle, and Y one los with demás prophet, sean de ejemplo sirviendo a los demás. and everybody sets the example serving Porque piensan others que es lo único que te gusta hacer. because they think it's the only thing you like Y to do. desgraciadamente hay unos que sí les gusta solamente hacer eso. And unfortunately, some people only like to Ponte do a that. servir You need to serve como mujer. like an usher. ¿Cuántos me están entendiendo? How many Dale un understand? aplauso a Dios. Give God an applause. Dice la Biblia que tenemos que ser el mismo, que seamos ejemplo. The Bible says we need to Cuando be the estamos en la same. iglesia y cuando no estamos en la The iglesia. same example in and Número out of the 3, church. cuando sirves, Number 3, when you Dios te serve, posiciona en otros niveles. God puts you in other levels. Filipenses 2, 7 al 9, mira lo que dice. Philippians, look what it says. En cambio, está hablando de Jesús, It's talking about Jesus que here, vino a servir. who came to Y serve. mira lo que dice. And look what it says. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Cuando tú sirves, When you serve, cuando para ti quizás es humillante recoger basura, maybe it's humiliating for you to pick cuando up para ti trash, quizás es humillante limpiar un baño, or to clean a bathroom, o pasar la vacuum, or to pass the o estar vacuum, parado saludando a la gente, or to stand and greet people. cuando tú haces un servicio que tú crees que es humilde, When you do a service that's humbling, Dios te exalta. God exalts you. Eso fue lo que hizo Jesús. That's what Jesus did. Él se humilló a sí mismo, He humbled himself, yendo en contra de lo que él era, porque él era Dios, going against who he was pero God, Dios lo exaltó. and God exalted Quizás him. en tu casa no levantas pero ni la tapa del agua, de la botella del agua que se te cae. Maybe in your house you don't pick up any trash, Pero cuando lo haces aquí en la iglesia but when you do it here at church, y tú te humillas y dices, mira, esto es algo humilde para mí, es como que, wow, nunca ni en mi casa lo hago. it's humbling for you. You don't even Pero do it at cuando lo home. aprendes a hacer aquí en la But iglesia, when you learn to do it here at Dios te church, exalta God exalts y you. también lo vas a aprender a hacer en tu casa. And you'll also learn to do it in your home. ¿Cuántos necesitan aprender a hacer eso en su casa? How many need to learn to do that at your Levanten la house? mano. Raise your hand. ¿O van a ser como esa persona que una vez llegamos de sorpresa a su casa Or will you be like the person that one time we came to y, their house y by estaba la surprise, muchacha que le gustaba? and there was a girl that they Y liked, cuando íbamos entrando, oh, entonces aquí es tu regalo. Y la muchacha bien confianzuda. and the girl was really, Entramos allá a la sala We go y de into their repente, living uy, room. ¿cuál es tu recámara? Le dijo al muchacho, ¿no? Oh, mi recámara está allá. Oh, a ver cómo es tu recámara. Y entró rápido el muchacho y nada más vi que aventó así unos calzones abajo de la cama. ¡Pim! and the girl tells him, oh, let me go see your room, and the guy just goes to the room and he Porque puts no the underwear limpiaba under ni his su bed recámara. because he did not clean his bedroom. ¿Qué pasaría si les pusiéramos una cámara en su recámara? What would happen if we put a camera in ¿Qué your pasaría si bedroom? yo les dijera ahorita que hay una cámara en algunas de sus recámaras y que nos pusimos de acuerdo con algunos de sus papás? What would happen if I told you that we put a camera in your room and we came into agreement with your parents to do this? ¿Te vas a sentir orgulloso de cómo tienes tu recámara? Would you feel happy or prideful ¿O of te how vas a you... sentir avergonzado? Would you be proud or would you be ashamed of your room? Y yo quiero que pongan el video, muchachos, de esas 4 recámaras que estuvieron grabando. Y a ver si te das cuenta de qué recámara o qué casa es. Guys, I want you to put the videos of the bedrooms that we decided to put on the screen, and you're going to ¿verdad? see which bedrooms there are. No es cierto, no hicimos eso. I'm just kidding, Pero ya we estaba didn't do viendo que that. no sea la mía, que no sea la mía. But I saw your faces. You were saying, I hope it's not mine. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? How many are understanding what Cuando I tú am saying? aprendes a servir a Dios, When you learn to serve God, aprendes a servir en todos lados. you learn to serve in all places. Y en todos lados vas a tener una buena And reputación. in all places, you'll have a good reputation. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, necesitamos aprender a servir. we need to learn to serve.
y necesitamos tomar la toalla del servicio. and we need to take the towel of service. Jesús se ciñó la toalla del servicio. Jesus put the Y con towel of esto quiero service terminar. around him. Juan 13, 3 al 5. John 13, 3 through 5. La Biblia dice, The Bible says, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Quiero que entiendas esto. I want you to understand this. Uno de los trabajos más humildes que había, One of the most humbling o más jobs humillantes en ese tiempo, or humiliating jobs in that time era limpiarle los pies a alguien. was to wash somebody's feet. Y una vez Jesús estaba cenando con los discípulos And one day Jesus was having dinner y with the llegaron los disciples. discípulos a esa casa. And the disciples came to that house. Y acuérdate que venían caminando, And remember, they were walking. traían burros They had donkeys. y aunque habían dejado sus sandalias, sus chanclas And though they had o left their sus chancletas, sandals, como alguien decía, me acuerdo, cuando dejaban las chanclas afuera de la casa when they left the sandals out of the y entraban house, descalzos, and they would come in barefoot, aún en los pies even in their feet, traían pegada la tierra they had dirt. y traían el olor a estiércol, And it would smell, a popó de los animales, de los burros, de los caballos. it would smell like the poop of horses or cows. Entonces imagínate en esa casa 12 discípulos So imagine 12 con los disciples in the pies house embarrados de aquello. with their feet dirty. Yo me imagino que era una atmósfera medio rara el olor. I imagine it was a weird atmosphere and smell. Pero como no había nadie But since there was no one there entre ellos amongst them que dijera, yo me voy a humillar para cambiar la atmósfera that said, I'm going to humble myself to y change voy the a limpiar los atmosphere, pies de los otros. and I'm going to wash the feet. El que tuvo que humillarse y poner el The ejemplo one who had to be humbled and put the example fue Jesús. was Jesus. Y tomó la toalla And he took the towel y tomó el agua and the water y empezó a lavarle a cada uno los pies. and he began to wash their feet. Ahí se dio cuenta, And he noticed there en esa atmósfera de suciedad y de olor malo, in that city where it smelled lo que bad, había en sus corazones. what was in their hearts. Y en ese momento And in that moment, representó esa limpieza that washing of al their feet humillarse él primero y ponerles el ejemplo. represented him humbling Y himself and empezó a setting the cambiar la example. atmósfera And he began to change the de atmosphere suciedad, of his city, de envidias, from envy, de lo que creo, de lo que pienso, de lo que siento, what I feel, what I think, what I de lo know, que es bueno, de lo que es humillante. about what is good, what's humiliating. Y les puso el ejemplo del servicio. And so he set the example of service. A veces, ¿sabes por qué no servimos? You know why we don't serve sometimes? Porque traemos los pies llenos de estiércol, Because we have our feet filthy, porque estamos sucios, because we're dirty, porque nos sentimos indignos, because we feel unworthy, porque no nos sentimos dignos de por lo menos dar la mano a una persona ahí, because we don't even feel worthy enough to shake someone's hand, porque a lo mejor te estás masturbando, because maybe you're masturbating, porque a lo mejor estás teniendo relaciones sexuales ilícitas, because maybe you're having illicit sex, porque a lo mejor estás mirando pornografía, because maybe you're watching pornography, porque a lo mejor hay algo que está mal en tu vida. because something's wrong in your Y life. Jesús sabía eso And Jesus knew that. y empezó a lavar de los pies de los discípulos. So he began to wash his disciples' Y aunque feet. era algo lo más humillante, eso era lo más bajo, And even though that was the lowest thing to do, que el sirviente, porque el sirviente tenía que lavar los pies de su amo. it was lower than the servant because the servant would wash Y his como ahí no master's había feet. nadie decidido a humillarse, And since no one was there was willing to be humbled, Jesús tuvo que poner el ejemplo. Jesus had to set the example. Mi pregunta para ti hoy es, My question for you today is, ¿cuántos el domingo van a poner el ejemplo? how many will set the example this Sunday? ¿Cuántos el domingo van a decir, yo voy a estar aquí temprano, Pastor Ruiz? How many will say, I will be here early, Pastor Porque Luis? primero lo que tú haces no lo haces para nosotros, Because what you don't do it for ni us, para el apóstol ni para la profeta, nor the apostle or prophet. lo haces para You Dios. do it for God. Porque es tu propósito, no el mío. Because it's your purpose, not Porque el mine. servir te va a dignificar. Because serving will make you worthy. En vez de quedarte dormido, oculto en tus sábanas, Instead of staying in your pensando room, cosas que no tienes que pensar. under your sheets, thinking of things that you shouldn't. Jesús tomó el agua y la toalla So Jesus took the water and y the empezó a towel, lavar los pies de los and he discípulos. began to wash the disciples' Y feet. de repente Pedro, el religioso, dijo, oh no, Señor, And the religious man Peter said, tú "Oh no me Lord, lavarás no, los pies a mí jamás. you will never wash my feet." Y Jesús le dijo, Pedro, cállate la boca. And Jesus told him, Peter, be quiet. Ya le había dicho una vez. He already had told him ¿Se once. acuerdan que Pedro le dijo, Señor, ¿cómo tú crees que vas a morir? Peter had told him, how do you think you're going to ¿Se die? acuerdan que cuando Jesús estaba hablando de morir, Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo vas a morir tú en la cruz? Remember when Peter said, how are you going to die Que on the nunca cross? eso te pase. That will never happen qué le to dijo you. Jesús? And what did Jesus tell him? Aléjate de mí, Satanás, Get away from porque me, me Satan, eres de tropiezo. because you're a stumbling block to me.
y no fue agresivo con él. And he wasn't aggressive No with him. sacó su espada y le cortó la oreja como Pedro lo había hecho He con el didn't take his soldado, sword to cut his ear off like Peter did with the soldier, pero sacó la espada de la palabra but he took the sword of the word. y fue agresivo con el espíritu, And he was aggressive with the spirit, pero con él tuvo amor. but he was loving to him. Ya una vez le había dicho que le estaba estorbando. He had already told him that he was Y después bothering aquí him. cuando dice, Señor, no, tú no me puedes lavar los pies, nuevamente Pedro And then again, Peter estaba says estorbando el propósito de Jesús. that he wasn't going to wash his feet, and again, ¿Qué he was es lo que te bothering his quiero purpose. decir? So what do I want to tell Jesús you? era Dios Jesus was God, y el haber hecho ese lavamiento de pies and when he washed his feet, no le robó su identidad. it didn't steal his identity. Porque en el versículo que acabamos de leer dice Because the verse we que just read, Jesús sabía de dónde venía. it said Jesus knew where he had come Vuelvan a from. poner el último versículo. Dice que Jesús sabía que Dios ya le había dado autoridad. Jesus knew that God had given him authority. Dice, y echó agua en un recipiente. No, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Jesus knew that the Father had given him authority La over persona everything. con más autoridad The one who had the most authority es la que debe estar siempre más dispuesta a servir. is the one that should be most willing to serve. Y él dijo, yo ya sé que el Padre me dio autoridad. Yo ya sé cuál es mi propósito. Yo ya sé que soy un anciano, un pastor, un líder. He said he knew his purpose. He knew that he Pero was el an que elder, le a leader. sirva a la gente But serving people no me va a robar esa posición. is not going to steal that purpose. Al contrario, It's going to be the Jesús ya opposite. sabía que tenía toda la autoridad. Más adelante dice, sobre todas las cosas, y que, regrésate, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Es decir, Jesús sabía que tenía toda la autoridad, Jesus knew he had all the authority. sabía de dónde He venía, knew where he came from. tenía la identidad bien marcada He had a very marked y identity. sabía a dónde iba. And he knew where he was going ¿Qué es lo to. que te quiero decir? What do I want to tell you? Que el servicio, por más humilde que sea, That serving, whether o it's por más humbling humillante que sea, or humiliating, nunca te va a robar tu identidad. it'll never rob your identity. Te va a dar más identidad. It'll give you more identity. Nunca te va a quitar autoridad. It'll never steal your Por authority. eso ustedes ven al apóstol cuando viene caminando That's why you see the y apostle ve when una he walks, basura y agarra la basura. and he sees trash and Y he vas picks it para up. su carro y ve una piedra y la avienta donde están las demás piedras. And he goes to his car, he sees a rock, and he puts it where the other rocks are. Porque sabe de dónde viene, Because he knows where he sabe la comes from. autoridad que tiene. He knows the authority Y he sabe a has. dónde va. And he knows where he's ¿Sabes going. por qué mucha gente no sirve? You know why a lot of people don't serve? Precisamente porque no tiene identidad. Because they have no identity. Por eso no sirven. That is why they don't serve. Necesitamos We need aprender a servir. to learn to Y si serve. tú ya fuiste bautizado en tu retiro, And if you were baptized in your te retreat, esperamos el domingo para que vengas a servir. we expect to see you Sunday to serve. No esperes más tiempo Don't wait any more time para poder sentirte útil en las manos de Dios. to feel useful in God's hands. Yo quiero que te pongas de pie. I want you to stand. Quería terminar antes, I wanted to finish before, pero me tomé el riesgo porque sentí del Espíritu decirte esto. but I took the risk because I felt from the Spirit to Hay tell you cosas this. en tu vida There are things in your life que a lo mejor te están impidiendo servir. that are stopping you from serving. Hay amigos en tu vida There are friends in your life que a lo mejor te están impidiendo servir porque son mala influencia. that are stopping you from serving because they're bad influence. ¿Qué es lo que te quiero decir? What am I trying to tell you? Cuando Pedro le dijo a Jesús, When Peter told Señor, Jesus, ¿cómo vas a morir? Lord, how are you going to die? Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, Jesus told him, get away from me, Satan, porque me eres de tropiezo. because you're a stumbling block to me. Todo aquello que no te deja servir Everything that does not allow you to serve te es de tropiezo. is a stumbling block for you. Si tu amiguito o amiguita no te deja servir, If your little friend doesn't let you serve, es de tropiezo para que cumplas tu propósito. they're a stumbling block for you to fulfill your purpose. Si tu grupito de amigos no te deja venir a servir, If your little group of friends don't allow you to serve, te son de tropiezo y tienes que decirle, Satanás, aléjate de mí. they're a ¿Por stumbling qué? block. A Pedro le dijo, Pedro, tú no ves más allá. Jesus told Peter, you don't see up over No there, estás viendo beyond. que es mi propósito. You don't see the No estás viendo que es purpose. para lo que fui creado. You don't see that I was created for Todos this. fuimos creados para servir. And we were all created to Y si serve. hay alguien de repente que te diga, ay, no vayas. And if somebody tells you, don't go. Si tu flojera If your laziness te está impidiendo servir, is stopping you from serving, esto te está haciendo de tropiezo. then it's being a stumbling block. Si el desvelarte el sábado en la noche, If going to sleep late on viendo Saturday, una película, jugando un juego, watching a movie or playing a te está game impidiendo venir a servir, is stopping you from esa es la serving, piedra de tropiezo que tienes. that is a stumbling block that you have. Si de repente has estado pecando If suddenly you've been sinning y eso te hace sentir mal, and that makes you feel bad, eso es lo que tienes que reprender that is what you need to rebuke para que puedas servir a Dios. so you can serve God.
Yo quiero que levantes tus manos. I want you to lift your hand.